Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo Josué capítulo 21 ya. Hoy nos tocan los versículos del 1 hasta el 42, pero no vamos a leer todo el pasaje, sino que vamos a leer los versículos del 1 al 8 y los versículos 41 y 42. Por eso quiero invitarlos a que podamos leerlos de manera alternativa, ¿sí? Vamos a comenzar. Dice lo siguiente: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con sus ejidos. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración, ¿sí? Oremos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta palabra que nos permites compartir en esta mañana. Ayúdanos a poder tener nuestra atención en lo que tú quieres decirnos, a concentrarnos en lo que tú estás diciéndonos a través de esta palabra. Que nuestro corazón se derrame delante de ti y tú puedas trabajar con tu Espíritu Santo en cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, por esta palabra. Guíanos en el poder de tu Espíritu. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 3. Leamos juntos, por favor. Ya, entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Hoy vamos a hablar de las ciudades para los levitas. El famoso misionero William Carey es considerado el padre de las misiones modernas. Antes de dejar su tierra natal para salir hacia su misión, él pronunció una célebre frase. Dijo: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Unos días después, emprendió su viaje hacia la India junto a su familia, con el fin de llevar el Evangelio a quienes morían en la ignorancia e idolatría. Si bien su vida misionera no fue para nada fácil y los frutos parecían lejanos, él no se desanimó, porque tenía una inquebrantable esperanza. Mientras aguardaba grandes cosas de Dios,
procuró intensamente mantenerse realizando grandes cosas para Dios. Como resultado, su trabajo abrió las puertas para la propagación del Evangelio en India y en el mundo entero. Él había entendido el corazón del Señor, que quiere extender y sembrar su presencia allí donde las almas necesitan conocerle. Había comprendido que la salvación que Dios le había concedido venía acompañada de un propósito glorioso. El anhelo de nuestro Señor es extender su conocimiento a las almas, sembrando su presencia a través de aquellos a los que les ha concedido su salvación. Una clara imagen de esto se puede observar en el antiguo pueblo de Israel, dentro del que fueron diseminados los levitas, la tribu sacerdotal de la nación. Dios no quería que ningún punto del territorio hebreo quedase expuesto a la corrupción del pecado, sino que todos tuviesen acceso al conocimiento del Señor y a la adoración al Dios verdadero. De igual manera, nuestro Señor nos estableció como sacerdotes y embajadores celestiales de este tiempo. Él quiere darse a conocer y extender su presencia a cada rincón de este mundo a través de nosotros. Quiere combatir la contaminación del pecado, dar a conocer su palabra y anunciar su salvación a las almas. Sin embargo, la realidad es que gran parte de los cristianos de hoy estamos bastante dormidos, cómodos o abocados en nuestros propios asuntos. Pero debemos entender el corazón de nuestro Señor. Nuestra salvación viene acompañada de un propósito glorioso. Dios quiere bendecirnos, pero también usarnos como instrumentos de bendición. Necesitamos renovar nuestra visión y esperar grandes cosas de Dios, mientras realizamos grandes cosas para Él. Amén. La tierra conquistada ya había sido asignada a cada una de las tribus de Israel, como veníamos viendo. Asimismo, se había dado cumplimiento a la orden de Dios de separar 6 ciudades de refugio, como vimos la semana pasada. Aún así, para los encargados de la repartición, todavía restaba una última tarea: otorgarle ciudades a las familias de los levitas. El pasaje comienza diciendo: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos, para nuestros ganados. A diferencia de sus hermanos, los levitas no recibirían una región propia donde asentarse. Dios lo había determinado así. La palabra señala que Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos. El Señor le había dicho a Aarón: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Por lo tanto, los levitas solo recibirían ciudades disgregadas que les cederían las otras tribus. De este modo, las familias de Leví quedarían esparcidas por todo el territorio hebreo. El Señor le había dicho a Moisés: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Hasta el momento, los miembros de la tribu de Leví se habían mantenido en silencio, esperando pacientemente hasta que Josué, el sacerdote Eleazar y los representantes de cada tribu concluyesen su tarea de repartir el territorio. Aguardaron con paciencia y con absoluta confianza en la provisión que Dios les daría. Pero reconociendo que había llegado su tiempo, los levitas solicitaron aquello que Dios había ordenado que debían recibir. Reclamaron ciudades para sus familias, no por un deseo o un interés personal,
sino para que se diera cumplimiento al mandato del Señor. Por lo tanto, pidieron ciudades donde habitar con sus ejidos, que eran los campos para el pastoreo de su ganado o para efectuar sus cultivos. No obstante, los animales y el fruto de la tierra no estarían destinados a ser comercializados, sino que servirían para el sustento de sus hogares. La tarea de los levitas no era negociar ni involucrarse en trabajos terrenales. Su labor era la de enseñar la palabra de Dios a sus hermanos y garantizar la permanente adoración al Señor en Israel. Para esto, los miembros de otras tribus debían cederles ciudades, y así lo hicieron. El relato continúa diciendo: entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Las tribus de Israel se dieron ciudades de su propia herencia para que en ellas habitasen los levitas. No obstante, esta acción no representaba una donación caritativa. No era un acto de beneficencia, sino un acto de amor y de sincera obediencia a la palabra de Dios. Era una manifestación concreta de su deseo de que Dios habite, no solo en medio de su tierra, sino también en medio de sus corazones. Querían asegurar para ellos y para las generaciones futuras el conocimiento de la palabra de Dios y la continua adoración al Señor. Por eso permitieron que los levitas morasen entre ellos. Al igual que los antiguos hebreos, nosotros somos instados a ceder lugar en medio de nuestro corazón, reconociendo nuestra necesidad espiritual de recibir el precioso conocimiento de la palabra de Dios. Pedro nos aconseja: como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. La palabra de Dios nos bendice con crecimiento espiritual y salvación. Por eso debemos ansiarla con desesperación. Pero además, debemos reconocer nuestra necesidad espiritual de preservar la adoración al Señor entre hermanos y en la guía del Espíritu Santo. Por eso, tenemos que estar atentos a proveer los medios necesarios para que esta adoración sea pura y persista en el tiempo para las generaciones futuras. Por nuestra participación continua, pero también por nuestro servicio de amor. Hebreos nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por lo tanto, y ante todo, démosle lugar a nuestro Señor en medio de nuestro corazón, no como un acto de beneficencia, sino por obediencia y sincero amor, por reconocer nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de conocerle y rendirle nuestra adoración. Por eso, no le des al Señor lo que te sobra. No le des al Señor lo que te sobra. Dale lo mejor de tu vida. Dale el centro de tu corazón. Amén. Por otro lado, a causa de su paciencia y de su absoluta confianza en el Señor, los levitas recibieron una gran bendición. Ellos aguardaron pacientemente a que todos sus hermanos recibiesen su heredad. Y finalmente, Dios les otorgó todo lo necesario en el momento justo. El Señor bendice a quienes en vez de impacientarse, el Señor bendice a los que en vez de impacientarse, esperan y confían en Él. Bendice a quienes no se dejan doblegar por nada, sino que mantienen su mirada puesta en sus inquebrantables promesas.
David lo había experimentado así y por eso exclamó: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La paciencia y no la desesperación, la paciencia alcanza su premio en el Señor. Cuando esperamos pacientemente en nuestro Dios, podemos tener la absoluta seguridad de que Él nos responderá con abundantes bendiciones en el momento oportuno. Por eso, no tiene sentido enredarnos en la preocupación. Como algunos afirman, si tenemos tiempo para preocuparnos, tenemos también tiempo para orar. Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esperemos pacientemente en el Señor. Encomendemos todo en sus manos. Fijemos nuestros ojos en Él y en sus promesas. Dios responderá. Amén. Pero debemos saber algo. Debemos saber que esperar pacientemente no es aguantar refunfuñando, ni tampoco dormirnos una siesta hasta que las bendiciones nos lluevan. La paciencia nos conduce a aguardar, no a aguantar. La paciencia nos conduce a aguardar con plena confianza lo que el Señor determinó. Y nos lleva a mantenernos activos y gozosos en la obra del Señor, a la espera de lo que Él efectivamente hará. La palabra de Hebreos nos alienta diciéndonos: tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Amén. Los levitas esperaron pacientemente y el Señor les otorgó lo que había determinado darles. Pero esto no vino mágicamente del cielo. ¿Se dieron cuenta? Dios les había prometido algo a los levitas, pero esto no vino mágicamente del cielo. Dios deseaba que esto fuese fruto de la acción de fe, amor y obediencia de sus hermanos. Y así sucedió, porque los hebreos reconocían que sus posesiones no les eran propias, sino que el Señor era el verdadero dueño de todo lo que tenían. Por eso no tuvieron motivo alguno en negarse a obedecer lo que Dios les pedía. Ellos cedieron ciudades para los levitas y les proveyeron de todo lo necesario para sustentarse. Nuestro Señor quiere nuestra obediencia nacida de nuestro amor a Él y amor a nuestros hermanos. Si Dios lo desea, puede hacer llover del cielo sus bendiciones con prodigios sobrenaturales. Tiene el poder para hacerlo. Pero antes que esto, frente a las necesidades de nuestros hermanos, Dios quiere que estemos atentos y listos a cederles con amor lo que ellos necesitan de lo que Él nos concedió. Reconociendo que lo que tenemos no es nuestro, sino que el verdadero dueño de todo es el Señor. Pablo nos dice, como es el versículo clave para este año de nuestra iglesia: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, compartiendo para las necesidades de los santos. Santiago también nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La generosidad es una cualidad básica en un cristiano. Es la forma concreta en la que podemos manifestar nuestro amor. Por lo tanto, practiquemos el amor en lo concreto. Practiquemos el amor por estar atentos a la condición de nuestro hermano y por suplir lo que él necesita. Amén.
Admitiendo que el Señor es el dueño y soberano de todo, debemos principalmente darle nuestro corazón. Reconozcamos nuestra necesidad de Él y esperemos pacientemente en Él. Asimismo, admitiendo que el Señor es el dueño y soberano de todo, estemos atentos a compartir lo que nos dio ante la necesidad de nuestro hermano. Nuestro Padre Celestial quiere que practiquemos el amor de forma concreta y real. Crezcamos en la obediencia, crezcamos en la paciencia, crezcamos en la fe, crezcamos en el amor. Es verdad que Dios quiere bendecirnos. Es verdad que el Señor es el dueño y soberano de todo y quiere bendecirnos. Pero también es verdad que Él quiere usarnos como instrumentos de su bendición. ¿Estamos dispuestos a esto? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Amén. Amén. Los levitas eran descendientes de Leví. Parece obvio decirlo, pero eran descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob. Leví había tenido 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Estos 3 dieron nombre a las familias de los levitas. Particularmente, Coat engendró a Amram, el esposo de Jocabed, el padre de Aarón, Moisés y María. Aarón fue el primer sumo sacerdote y antepasado de los sacerdotes de Israel. De ahí que la tribu de Leví estaba dividida en 4 grupos: los hijos de Gersón, los hijos de Coat que eran sacerdotes, los hijos de Coat que no eran sacerdotes y los hijos de Merari. Están completamente perdidos, ¿no? Más o menos. Vamos a ver un cuadro. En ese cuadro vamos a poder entender mejor cómo eran los 4 grupos en los cuales estaban divididas las familias de Leví. Ahí se ve mejor, ¿no? Entre todos los israelitas, Dios había elegido a Leví para que fuese la tribu sacerdotal de la nación. Aún así, no todos los levitas eran sacerdotes. Algunos se dedicaban al sacerdocio sirviendo en el santuario, pero los demás eran servidores en la enseñanza de la palabra de Dios y en la adoración al Señor. Los levitas representaban la tribu con la menor cantidad de habitantes, pero el relato señala que todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. 13 ciudades para los sacerdotes, 10 para los otros coatitas, 13 para los gersonitas y 12 para los meraritas. A pesar de que no era una tribu numerosa, al darle varias ciudades con ejidos para su sustento, Dios tuvo un propósito muy especial. Él quiso perpetuar su nombre en medio del pueblo de Israel. La palabra detalla que estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Al recibir ciudades cedidas por sus hermanos, los levitas quedaron esparcidos por todo el territorio hebreo, de uno y otro lado del Jordán. Toda la tierra de Israel quedó así sembrada de levitas. De esta forma, el cuidado espiritual de la nación quedaba asegurado. Vamos a ver un mapa. No se ve mucho en el mapa, pero lo importante es encontrar esos puntos negros que nos están indicando dónde estaban situados los levitas y podemos ver cómo estaban esparcidos por todo el territorio. Los hebreos, la nación de Israel, estaba rodeada por otras naciones que los amenazaban, no solo militarmente, sino también espiritualmente. Los antiguos moradores, habiendo incluso algunos que vivían entre ellos, atentaban contra la pureza de la nación con sus influencias de idolatría y costumbres de pecado. Por eso, al colocar a los levitas como sus representantes dispersos por todo el territorio, Dios quiso proteger a los hijos de Israel de toda contaminación espiritual. No hubo familia de la tribu de Leví que no recibiese un lugar donde asentarse. Y así Dios cumplió perfectamente lo que había prometido. Les dio a los levitas casas donde habitar y les aseguró el sustento necesario. No obstante, el Señor no hizo que todos permaneciesen juntos en el mismo lugar, sino que los distribuyó a lo largo y a lo ancho de la nación.
El profundo anhelo de Dios era que todos los israelitas tuviesen acceso a conocerlo y adorarlo. Los levitas que habitaban en medio de ellos garantizarían el servicio a Dios e instruirían a sus hermanos en la ley. Pero además constituirían la conciencia espiritual de su sociedad a través de su entrega y fidelidad al Señor y del buen testimonio de sus vidas ejemplares. Habiendo pasado a conformar su pueblo por la fe en Jesús, nuestro Señor nos ha establecido a nosotros como sus sacerdotes. Nos ha establecido como sus representantes en medio de este mundo. Pedro nos asegura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El profundo anhelo de Dios es que todos los hombres tengan acceso a conocerlo y adorarlo, que todos tengan acceso a su salvación. Por eso nos ha hecho sus representantes en medio del mundo. Fuimos llamados a garantizar el servicio y la adoración al Señor, llamados a dar conocimiento de Dios por llevarles a las almas su palabra, llamados a hacer la conciencia espiritual de nuestra sociedad por nuestra entrega y fidelidad al Señor y el buen testimonio de nuestras vidas ejemplares. En síntesis, todo cristiano ha sido llamado a ser un buen discípulo y sacerdote de Jesús. Por lo tanto, al igual que sucedió con los levitas, que fueron disgregados por toda la nación de Israel, no es el deseo del Señor que los cristianos, los que conformamos su real sacerdocio, permanezcamos confinados en un mismo lugar. El Señor quiere perpetuar y extender su nombre, sembrando su presencia entre las naciones. Jesús nos dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Sin lugar a dudas, Dios llevará a cabo sus propósitos y cumplirá sus promesas. Isaías afirmó que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dios honrará su palabra, pero Él quiere brindar acceso a su conocimiento para extender su salvación a través de nosotros. Para esto Él nos ha salvado. Para esto nos está llamando, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo lo entendió así y vivió como un fiel misionero que se sacrificó por anunciar la salvación de Jesús, predicando el Evangelio y estableciendo varias iglesias. De la misma forma, a lo largo de la historia, los antiguos misioneros también lo comprendieron así y entregaron sus vidas como mártires por extender el reino de Dios. Nuestros misioneros también tuvieron la misma perspectiva y llegaron aquí para compartir la salvación del Señor, por dar a conocer la palabra de Dios. También nosotros debemos alcanzar el mismo entendimiento y asumir la misma identidad sacerdotal que el Señor nos ha impartido. Dios quiere extender su presencia para la salvación de las almas en cada rincón de este mundo. El problema es que la iglesia de hoy espera grandes cosas de Dios, pero no intenta hacer ni la más pequeña obra para Dios. Jesús les enseñó a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El profundo deseo de Dios es sembrar su presencia en todo lugar por medio de sus siervos. Él quiere brindar acceso a su conocimiento
para salvar a las almas. Quiere que su nombre sea exaltado entre los hombres en permanente adoración. A esto nos ha llamado. Y para esto, como los hizo con los levitas, nos promete su perfecta compañía y su maravilloso sustento. Necesitamos entender que Dios no nos salvó para bendecirnos solo a nosotros. Dios nos salvó para que su nombre fuese perpetuado a través de nuestra labor y servicio, siendo instrumentos de su bendición. Nuestra salvación viene acompañada de un propósito glorioso. Dios nos ha hecho sus sacerdotes que se esparcen en el mundo, que se esparcen por el mundo y se consagran a adorarle y llevar su evangelio. No aquellos que son solo cristianos cuando vienen a la iglesia. No para que seamos cristianos solo en este lugar, santos acá. Por lo tanto, el profundo deseo del Señor es que extendamos su presencia, ya sea en otras naciones, lejanas o cercanas, o en otras provincias dentro de nuestra nación, o en otros distritos dentro de nuestra provincia, o en otros barrios dentro de nuestro distrito, o allí donde nos encontremos. Fuimos llamados a ser la luz del mundo, no la luz en la iglesia acá. Una luz no se enciende para ser tapada con un cajón. Fuimos llamados a ser luz del mundo. Por lo tanto, llevemos nuestra misión con fidelidad. Hagamos brillar la luz de nuestro Señor. Todo cristiano ha sido puesto para representar a Dios y extender su salvación. Pablo declaró, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Él también proclamó, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si esperamos grandes cosas del Señor, debemos también intentar grandes cosas para el Señor. Amén. Cumplamos su visión, completemos su misión. Que nuestras vidas sean de bendición para otros por conducirlos al conocimiento del Señor y a la adoración al Dios verdadero. Anunciemos fielmente el Evangelio de Jesús y extendamos así el reino de nuestro Dios. Somos sacerdotes del Señor. Somos embajadores del Señor. Él quiere esparcirnos para brindarles a las almas acceso a su salvación. Él quiere esparcirnos para brindarles acceso a las almas, a la salvación. Seamos fieles en cumplir nuestra misión, reconociendo que fuimos llamados a ser instrumentos de bendición. Instrumentos de bendición. Instrumentos de bendición entre nuestros hermanos, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias porque a través de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte, de su resurrección, tú nos diste salvación y una esperanza eterna. Tú nos diste tu bendición, nos bendijiste abundantemente. Pero es tu anhelo, tu profundo anhelo, que no solo esperemos ser bendecidos, sino que también vivamos como instrumentos de tu bendición. Instrumentos de tu bendición para poder también ayudar a nuestros hermanos en la iglesia, estando atentos a sus necesidades reales. Instrumentos de bendición
en nuestra sociedad por medio de nuestro ejemplo, por medio de llevar una vida con buen testimonio. Instrumentos de bendición en el mundo entero por medio de anunciar tu salvación, brindar el acceso a tu palabra, el acceso a la adoración a ti, el acceso a la vida eterna. Tú no nos llamaste a confinarnos en un lugar, sino como a los levitas nos has llamado a esparcirnos para que demos a conocer tu nombre. Ayúdanos a poder ser verdaderos sacerdotes de este tiempo, verdaderos embajadores de este tiempo. Esperamos grandes cosas de ti, pero también queremos intentar grandes cosas para ti. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu enorme privilegio con el cual nos has bendecido. Poder representarte en este mundo. Ayúdanos a hacerlo como tú lo mereces. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Trayéndoles esperanza.